Bueno, pues bienvenidos a este seminario, al primer seminario permanente del grupo de investigación, del proyecto de investigación Fidelo. Para empezar, para inaugurar con estas sesiones, tenemos hoy a Humberto Rivecchio de la UNED, del grupo METIS, que va a hablar además sobre The Logic of Ordinary Discourse. Así que, Humberto, cuando quieras. Ok, gracias. Ok, voy a... hay un anuncio triste, digamos, al principio de la charla, que es que yo di esta charla en mi departamento, en la UNED, y había, como lo viste, Víctor, seguramente estabas, y había fotos de gente del departamento para cuando ponía los ejemplos que vais a ver. Y entonces he quitado las fotos porque eran como inside jokes, entonces las dos slides de esas eran la versión más aburrida, digamos, pero no, además no los conozco lo bastante para poder, y también era una búsqueda complicada que hacer en internet, buscaros a todos como creo que Víctor había sugerido. Bueno, aún así habrá una suspenseful introduction y luego la introduction y esta parte del flipping coins. Tengo que... A ver, hay algo que... Ok, tenía la cosa al revés. Vale, ese es el outline de la presentación. Entonces vamos a la suspension introduction. Ese es de un artículo, en realidad es el prefacio a un libro de este señor Cooper, que era un lingüista, creo. Entonces él dice que en 62, pues se enteró, a paper fell into my possession. Fue preparado por Ernest Adams del Department of Philosophy y se llamaba Some Fallacies of Formal Logic. Y era simplemente una lista de 11 piezas de razonamiento, todas en inglés ordinarios y todas absurdas. Ok. Entonces, la cosa desconcertante, y es una palabra, era que, desde luego, del punto de vista veritativo funcional, o sea, interpretando con la lógica proposicional, ¿no? En esta charla me limitaré, y él se limitaba a la lógica proposicional con las conectivas usuales. Supuestamente eran válidas estos razonamientos. Y entonces, por qué resultaban entonces absurdas? Entonces, what if anything is wrong? Que estaba errado. Pues él dice, Cooper al principio no le molestaban estos ejemplos. En aquel tiempo tenía considerable personal commitment to rationality in general, and formal logic in particular, y por tanto pensaba que fuese su deber de explicarlos. Pero on reflection, ¿no? Pensándolo mejor, tuvo que admitir que su explicación, sus explicaciones tenían un carácter ad hoc, digamos, y también variaban de forma sospechosa de un ejemplo a otro. Además, dice él, no tenía idea si esas eran extrañezas aisladas, digamos así, o problemas pervasivos. Podría haber muchos más ejemplos de los 11 que, que había visto. Entonces, under the influence of a temporary fit of intellectual honesty, aquí, le pregunté a Adams si este era el caso, o sea, si realmente era un fenómeno más pervasivo. Entonces, suspense, y después él dice, it was. Um, Bien, entonces él dice, mira, este es el prefacio de donde viene, de este libro aquí. Entonces dice, yo me puse a experimentar con otras formas argumentativas, generadas más o menos de forma aleatoria. Y entonces empezó a parecer que, mm, yendo más allá de los ejemplos de manuales, digamos así, em, las reglas clásicas de la lógica no funcionaban bien en tantos casos como las que funcionaban, digamos. Y entonces él dice, tanto valdría
lanzar unas monedas para, en vez de utilizar la lógica clásica, para predecir cuáles argumentos parecen razonables y cuáles no. Entonces, de ahí el título de Flipping Coins de la segunda parte de la charla, al cual pasaremos de aquí a un momento. Pero antes que esto, vamos a la parte, digamos, la introducción más aburrida, que sería será probablemente el punto de partida de mi presentación en el Congreso de Lisboa. Entonces, es una introducción, digamos, a la lógica que él luego va a introducir para formalizar de forma más adecuada estos razonamientos, estos argumentos. Entonces, la mayoría de las lógicas clásicas, por ejemplo, las relevantes, la intuicionista, las fuzzy, las borrosas, son más débiles, ¿no?, que la lógica clásica. O sea, toda inferencia válida en esas lógicas también es válida clásicamente. Esa es la regla, digamos, pero hay excepciones. Por ejemplo, hay lógicas que validan, o sea, donde son fórmulas válidas, las siguientes fórmulas que son contingencias del punto de vista de la lógica clásica. Por ejemplo, famosamente la llamada tesis de Boëthius, que es esta, ¿no? Ese es el punto esencial, digamos, donde también la lógica que va a introducir Cooper se diferencia de la clásica. Entonces, que esencialmente un condicional implica o es interpretado como este otro condicional. Luego vamos a ver ejemplos para explicar. En particular, una instancia, digamos, de la tesis de Boecio es la llamada de Aristóteles, que dice simplemente que esa sería una fórmula válida, digamos, en algunas de estas lógicas. Simplemente dice que no es el caso que la negación de una proposición pueda implicar a la misma proposición, ¿no? O dicho de otra forma, que es absurdo, ¿no? Pensando en esta parte aquí. O sea, que esto aquí entre los paréntesis es absurdo, ¿no? Que no puede ser que la negación de una proposición implique a la proposición misma, ¿no? Esto clásicamente es una contingencia, porque puede ser verdad, ¿no? Cuando A es verdadero, esta forma está satisfecha, pero según Aristóteles era un absurdo. Entonces su negación tendría que ser un teorema de la lógica. Como veis, el punto principal del desacuerdo, digamos, es sobre los condicionales que tienen un antecedente falso, ¿no? Cuando el antecedente es falso. Bien, este punto también lo retomaremos de aquí a poco. Por otro lado, después de Aristóteles, saltamos a Quine, que en Word and Object en algún momento dice, cuando hablamos del condicional indicativo, no presenta problemas, esto también se podría dudar, pero bueno. Y él dice, en la forma que no es cuantificada, ¿no? Si P, entonces Q, tal vez se represente de la mejor manera como que le pasa que le falta un valor de verdad, ¿no? Tiene un truth value gap cuando el antecedente es falso. O sea, es decir, una fórmula del tipo P implica Q, ¿no? Cuando estoy afirmando que esto es verdad, digamos así, de alguna forma, solo me estoy comprometiendo a esta afirmación cuando P es verdad. Cuando P es falso es como si no hubiese dicho nada, digamos así. Algo de este tipo es la idea de Quine. Y la idea de un gap en los valores de verdad es bastante común en las lógicas no clásicas. Hay algunas que tienen esta característica de interpretar valores no clásicos como la falta de un valor de verdad clásico. Y también dualmente existen las llamadas lógicas que tienen el GLAD, ¿no? Que sería un valor que representa, en vez que la falta de un valor, le representa tener dos valores clásicos a la vez, digamos. De esto no hablaremos en esta charla, pero era así, para completitud de la información, digamos, estaba bien mencionado. Ok.
Sí. Entonces, en los años 60, este señor Cooper desarrolló un sistema que es, hasta donde yo sepa, no es muy bien conocido, de lógica de tres valores, que justamente quería representar, quería modelar esta intuición o esta sugerencia de Quine. Y lo hizo en su tesis del 64 y también en el artículo que es la fuente principal digamos, de mi investigación actual, de la que os voy a hablar, que es este artículo del 68. Entonces, de un punto de vista formal, la lógica de Cooper, que llama Logic of Ordinary Discourse, abreviada así, ¿no? OL, ya originalmente en el artículo de Cooper, en realidad es extraordinaria o inordinaria de varias maneras y de ahí mi interés de lógico formal, digamos, para este sistema. Esta es una parte del abstract del artículo de Cooper. Entonces él dice, en el lenguaje ordinario, que él llama inglés ordinarios, digamos, son diferentes, las propiedades del sí entonces son diferentes de las propiedades de la implicación material clásica de dos valores. Y esto se muestra al examinar argumentos en inglés conversacional, o sea, no argumentos científicos necesariamente, donde se usa de forma no contrafáctica el if-then. Entonces, él propone un sistema no clásico de lógica proposicional, eh, cuya conectiva que representa el if-then se comporta de otra manera, ¿no? Alternativa a la lógica clásica. Entonces él dice, therefore, provides a rational and convenient system, por tanto, un sistema racional y conveniente, en el cual podemos formalizar argumentos en idioma inglés. Bien. Entonces vamos a la idea del flipping coins, ¿no? Y aquí tal vez sería interesante, lo digo para Víctor y del punto de vista técnico, que la gente pudiese hablar, porque es interesante saber si pensáis o quién pensáis que son válidos o que no, ¿no? Son ejemplos de argumentos más o menos de Cooper. He cambiado a veces los nombres cuando he puesto nombres de mis compañeros. Expresados en inglés ordinario. Entonces, el primero es este de aquí, ¿no? Today is not Sunday. Therefore, it is not the case. Entonces, es falso, ¿no? That if today is the 13th, today is Sunday. Entonces, la pregunta para vosotros, si podéis intervenir, igual sería mejor que tal vez me salgo del full screen solo para ver a la gente que habla, si quiere hablar. ¿Qué pensáis? ¿Os parece bien o no este argumento? Yo, Humberto, es que como ya estuve, hay el riesgo de que ¿No vas a partir? sí, o sea, puedo quedar en ridículo porque como no me acuerdo, ¿no? Puedo hacer doble ridículo. No me acuerdo y encima fallo, ¿no? Así que prefiero abstenerme porque, y si acierto tampoco se va a considerar un acierto porque ya estuve. No, pero Como- además tienes que, o sea, el punto es, ¿te parece válido el punto de vista de qué? Del razonamiento ordinario o de la lógica clásica, ¿no? Porque también, o sea, de cierta manera no hay una respuesta correcta, ¿no? La que yo pondré, o sea, la que tú ya has visto, era la respuesta del punto de vista de la lógica clásica, digamos. Pero podría perfectamente, justamente Cooper argumenta que la otra, o sea, que cualquier respuesta vale, ¿no? sí. Si te equivocas, en realidad es que estás siguiendo la lógica de Cooper en vez que la lógica de clásica, digamos. Bueno, paso yo esta y luego vemos si la gente se anima a las... Bueno, yo opinaría que, bueno, yo diría que lo considero válido desde un punto de vista cotidiano, digamos,
Pero tengo la impresión de que si se trata, tal vez si se formaliza en lógica clásica, no lo sea. Entonces Ujú. creo que tendría o sea, sí y no, digamos, no sé cómo dar la respuesta. Necesitamos tres valores. Pues justamente lo que decías, ver si puedo pasar de... No, no puedo porque para pasar tengo que bajar. Ok, bueno, bajo así hasta que estemos en el flipping coins. Pues este aquí clásicamente no es válido, ¿no? Justamente es fácil ver que se puede encontrar una interpretación que lo haga, que lo haga falso, ¿no? La interpretación tiene que ser, P tiene que ser verdad, ¿no? Entonces, disculpe, P tiene que ser falso, entonces esto, o sea, esta tiene que ser falsa, y entonces eso será verdadero, entonces esta será falsa, ¿no? Y bueno, y aquí lo que sea, digamos. Podemos. Vale, veamos otro ejemplo bajo con la misma técnica de antes. Este es un ejemplo incluso tal vez más claro, ¿no? It is not the case that if the treaty is signed, war will be avoided. ¿No? Therefore, the treaty will be signed. ¿Ahí qué pensáis? ¿Queréis dar otras opiniones? Incluso Víctor, porque ya, como no hay... Bueno, yo diría que es justamente al revés que el anterior, ¿no? Diría que desde la perspectiva del lenguaje ordinario Ujú. no parece ser correcto, pero que a Ya, lo mejor si lo formalizamos puede, ¿no? Tener una interpretación clásica válida. Podría ser, ¿no? exacto. Vamos a ver. Bien. O sea, este es uno de los puntos centrales, digamos, que en lógica clásica la negación de P implica Q se interpreta como P y no Q, ¿no? O sea, esto es equivalente clásicamente a P y no Q. Y el punto que es en particular implica P. Y ese es justamente uno de los puntos fundamentales de desacuerdo, digamos, de Cooper y de Quine, porque dicen cuando el condicional es falso, no, de la negación de un condicional no se sigue nada, básicamente, ¿no? No se sigue nada que tenga que ver con P. En particular no se sigue que. Vale, vamos a hacer uno más y luego podemos, a ver, si alguien... If it rains, then it will not snow. ¿No? Si llueve, entonces no nevará. Therefore, if it rains, the game will continue, or if it snows, the game will continue. ¿Qué pensáis de esto? No sé, por seguirte un poco el rollo, inválido quizá. No sé, mi memoria o mi intuición. Tú Sí, dirías inválido, parece ¿no? inválido, pero este es más largo, ¿eh? Mm, ¿Cómo? No, digo que parece inválido, pero este es más largo de analizar así de cabeza. Ah, parece inválido, vale. Pues mm. vamos abajo y es válido, ¿no? Clásicamente es válido porque es esto, ¿no? If it rains, then it will not snow. Okay. Ah, ok, sí. If it rains, the game will continue, or if it snows, creo que la clave me parece que, digamos, si lo puede ser, es esta hora aquí, ¿no? Que a veces es más fácil interpretarla como una and en vez de que un or. Mm. Yo me había comido al pensarlo el if después del therefore. O sea, como si hubiera sido R o Q implica R. Ah, En ese ah, caso creo que es muy fácil ver que es inválido. Sí, sí. vamos. Uno más.
Alguien, como en las clases, ¿no? Alguien que no haya hablado antes. Ese es simpático también, ese es fácil, ¿no? If the production is rising, profits are not declining. Okay? Therefore, it's not true that if the production is rising, the profits are declining. ¿Qué pensáis? Ese es Boethius prácticamente, ¿no? Recuerdo haberlo dicho en el seminario que esta fue la clave para acertar, digamos. Yo no hablo así mientras vais pensando. Yo no he conseguido ver la tesis de Cooper, pero me imagino que hay muchos más ejemplos allí. En algún momento que aparecerá después en los slides, él dice que él ha examinado 111 argumentos para cerciorarse de que las tablas de verdad que vais a ver después reflejaban, digamos, sus intuiciones. ¿Qué me decís de este? O sea, este es production is rising, es P, ¿no? Y profits are not declining. O sea, profits are declining, digamos que le llamamos Q, y entonces no Q, ¿no? Y entonces esto de aquí no es verdad, ¿no? Entonces aquí. Entonces la idea es que esto debería parecer intuitivamente válido, y no lo es, ¿no? En lógica clásica, pasemos a la solución. Porque este es justamente Boethius, ¿no? O sea, esto puede ser inválido cuando, a ver, tenemos que hacer esto verdadero. O sea, si P es falso, eso es verdadero siempre, ¿no? Y si P es falso, esto es verdadero y entonces su negación será falsa. Ese punto crucial es cuando justamente el antecedente de la implicación es falso. ¿Ok? Me paso a ver si consigo volver. Hola. Sí, ¿lo veis bien? Me paráis si no. Se ve bien. Ok, perfecto. Pues entonces, voy un poco más rápido en otros ejemplos. Otra vez, ¿no? It is not true, entonces, no es verdad que si Susana tiene más de 40, ¿no? Entonces, Susana es joven. Entonces, si Susana es joven, entonces tiene más disculpe, no, esto sí, no. Tiene más de 40. Esto de aquí, la idea es que justamente parece nonsense, ¿no? En inglés o español ordinario, pero corresponde a una de las se sigue de la interpretación, la validez de este esquema se sigue de la interpretación usual del condicional, ¿no? En lógica clásica, porque la negación de esto, como decimos, es P y no Q, por tanto, en particular de esto se sigue P, se sigue también que Q implica P, ¿no? A fortiori. Bien. Este es otro análogo, ¿no? Esa es la otra contrapartida, o sea, este es ¿cómo decir? No es verdad, ¿no? Aquí, que si esto pasa, si siguen el camino, llegan a Madrid, entonces, ¿no? Como esto es
cualquier una de estas, ¿no? La negación es interpretada como P y no Q. De esto se sigue no Q, ¿no? Por tanto, they will not reach Madrid. Otra vez parece, o al menos el punto de vista de Cooper es que esto parece absurdo, pero es válido clásicamente, ¿no? Esas son las dos, el hecho de que esto sea P y no Q. Este es otro ejemplo, este es un ejemplo del otro fenómeno, ¿no? O sea que debería parecer razonable, pero no es clásicamente válido. Entonces dice así, la fiesta será en el apartamento de María. O si hace sol, será en su patio. Entonces, o la fiesta será en el apartamento de María o será en el patio. Pues esto no es válido porque, y creo que aquí la clave es el or, porque de esto no se sigue esto, simplemente porque podemos tener que son falsos estas dos, ¿no? Falsa esta, pero podemos hacer esta aquí verdad atribuyéndole a Q la verdad. Esto. Y a Q la falsedad, sí. Entonces, cuando Q es falsa, otro es verdadero. Bien. Hay más ejemplos, voy más rápidos sobre estos, me dejo Humberto para el final. Este es otro ejemplo, lo podéis anotar, digamos, y pensar un poco de argumento válido, pero que no es clásicamente válido, o que parece válido en el lenguaje ordinario, pero que no es válido clásicamente. Y este es un clásico digamos, de la irrelevancia, ¿no? Porque decimos, si David viene de esta ciudad, entonces es asturiano. Entonces, si David hace esto, es lechero de profesión, entonces es asturiano, o si viene de esa ciudad, tiene una vaca, cualquier cosa, ¿no? Entonces simplemente es que aquí estamos introduciendo de un P implica Q, estamos poniendo otras dos cosas que no tienen nada que ver, pero que no hacen que la inferencia sea inválida. La última, que era una de las fotos de más éxito, para quien lo vio, era, si Humberto tiene éxito, digamos, en su trabajo, será promovido y si no, será despedido. Entonces, o será promovido o será despedido. Pues inválido también, porque de P implicando Q y de no P implicando O, no P implicando R, no se sigue Q implicando R, ¿no? También otra vez aquí tenemos que hacer esto falso y esto falso, pero sí hay manera de hacer uno de los dos verdaderos, ¿no? Que sería, tenemos esto falso, tenemos esto falso, pero uno de los dos, sea cual sea el valor de P, uno de los dos resultará falso, ¿no? Por ejemplo, este. Y entonces tenemos esto verdadero y luego al final todo esto verdadero. Si me he equivocado, al final me decís o volvemos a hacer las cuentas de las cosas. Bien, esto es la parte del flipping coins. Y entonces ahora empieza la parte, digamos, más técnica, pero no mucho, pero un poco más aburrida tal vez. Entonces Cooper lo que hace es proponer esta lógica una lógica de tres valores, llamada OL, que valide todos esos argumentos que no son válidos clásicamente y que rechace los que son los azules, digamos, los clásicamente válidos. La idea esencial de esto es de utilizar, como he dicho, una lógica de tres valores, por tanto, este es el valor no clásico, pero las proposiciones atómicas, o sea, las variables proposicionales, reciben solo valores clásicos en cada valoración. ¿Okay?
Y el tercer valor es utilizado justamente para representar esto del condicional que tiene un truth value gap, ¿no? Que le falta un valor de verdad. Entonces, esto da lugar a estas tablas. Am, Podemos ver que si nos fijamos en los valores clásicos, ¿no? O sea, sería cuando miro solamente el 1, el 0 y aquí el 1, el 0, ¿no? Por tanto, este cuadrado aquí. En todos los casos aquí, por lo menos todos menos la implicación, tenemos la lógica clásica, ¿no? Por tanto, en este sentido, parecería respetar es una característica que se ve en varias tablas de verdad de lógicas no clásicas, ¿no? Que si me fijo en la subtabla clásica, pues coincide con la clásica. Ok, pero en este caso no, porque justamente cuando cuando el antecedente es falso, pues el consecuente, incluso si me fijo, digamos, en el cuadrado clásico, el consecuente no tiene valor de verdad, digamos. Esa es esencialmente la, la cosa diferente, ¿no? Luego, desde luego, al ser una lógica determinada por una tabla, tengo que escoger qué hacer también cuando tengo una proposición. O sea, si tengo P implicando Q, ¿no? Hemos dicho que estos solo pueden ser 0 y 1, ¿no? No puede ser el un medio, no puede aparecer. En el caso de que aparezca un medio aquí, por ejemplo, perdón, en el caso de que aparezca un 0 aquí, que esto sea, digamos, 0, ¿no? Entonces el valor de esto será un medio. Entonces, al considerar una proposición más compleja, tendré un medio implicando algo, y entonces aquí, ¿no? Aquí pongo un interrogante, entonces tengo que escoger qué hace el un medio también para todas las posibles interpretaciones. Podemos volver, supongo que igual será bueno volver a estas tablas para ver otras características, pero de momento, digamos, esto es lo que quería destacar. Esto es otra cita de Cooper y dice, bueno, supongamos que en el futuro, mire, este es el 190, no eran 111, eran 119 argumentos que él consideraba. Digamos que esta lógica, de hecho, se aproxima a las reglas del ordinary discourse. Entonces, esta lógica tendría interés para lógicos y lingüistas, para una cuestión lingüística, digamos. Pero tendría también interés lógico como sistema por su cuenta, y él esencialmente deja esta pregunta en abierto, y digamos, mi contribución podría ser una especie de cierta forma, decir que sí tiene un interés porque lo tiene de un punto de vista formal como muchos otros sistemas, y tal vez aún más porque es un poco más raro. Esto también viene de Cooper y puede ser también una forma de justificar, digamos, el hecho de la lógica ser adecuada en ciertos contextos. Entonces hay un puzzle que se puede encontrar en Aristóteles y luego fue analizado por Jan Vukashevich, y ese es el análisis que vamos a ver aquí, que viene del hecho de rechazar justamente o de aceptar la tesis de Aristóteles, ¿no? La que habíamos visto al principio de todo. El argumento es este de aquí. Aristóteles dice, clásicamente, digamos, o sea, si intento formalizar este argumento con la lógica clásica, ¿qué pasa, no? El argumento es este. Según Aristóteles, esto aquí es absurdo, ¿no? No puede ser que una proposición implique su negación, o que una negación implique la misma proposición. Entonces, esto aquí debería ser una tautología de la lógica. Pero por otro lado, clásicamente, aquí sí que es importante el hecho de que eso sea o digamos, pongámosle aquí un CL de Classical Logic.
De esto aquí se sigue la que Aristóteles no quería. Y entonces, por contraposición, entonces estamos usando la contraposición aquí, y esta es la consecuencia de la lógica clásica. Entonces, esto debería ser una contradicción. Y eso es lo que, de hecho, Aristóteles dice. Dice, esto también tendría que ser una contradicción, ¿no? Pero esto parece muy claramente una contingencia, y es una contingencia en la lógica clásica. Entonces tenemos aquí un problema, y por eso justamente la lógica clásica rechaza esto, o sea, rechaza esto como válido, para no llegar a tener que negar, a tener que rechazar esto de aquí, ¿no? Prefiere rechazar la tesis de Aristóteles que rechazar esto de aquí. Bien, entonces, ¿qué pasa si lo formalizamos en la lógica de Cooper? Pues en la lógica de Cooper, él quiere que la tesis de Aristóteles sea válida, entonces eso es realmente es una tautología. Am, esta consecuencia que era clásicamente válida también es válida en la lógica de Cooper, ¿no? Es la ordinary logic. Esta fórmula es una contingencia, o sea, también en particular es satisfactible como en lógica clásica. Pero aquí rechazamos la regla de contraposición, ¿no? Si A implica B, no necesariamente esto me da que no B implica no. Entonces, este es el punto donde la lógica de Cooper diverge de la clásica. Y entonces aquí no podemos aplicar la contraposición y no tendremos el problema anterior. O sí, ¿no? Esta es una solución o no. Eso también se puede discutir y debatir. Bien, aquí voy a la conclusión ya, pero la conclusión es el punto donde empieza mi investigación, digamos, sobre esta lógica, que es de un punto que habéis podido ver o al menos ojear, digamos, echarle un vistazo en el artículo. Esta lógica tiene varias, a pesar de ser la lógica del discurso ordinario, tiene características poco ordinarias del punto de vista de la lógica, de la teoría de la lógica algebraica en general o de las lógicas tarskianas. Y en particular, podemos destacar estas. La disjunción tiene un comportamiento extraño, ¿no? Porque otra cosa que pasa en la lógica de Cooper, aquí noten que utilizo A's y B's para decir fórmulas arbitrarias y P's y Q's para decir fórmulas atómicas, ¿no? Es importante la distinción porque esta lógica no es cerrada por sustituciones, que es otra característica extraña que justamente vamos a comentar. Entonces tenemos que A no implica A o B. Y, por ejemplo, toda valoración satisface o A implica B, ¿no? Ese sería el principio de Peirce. Pero esta, que es la fórmula, una de las maneras de escribir la fórmula de Peirce, no es válida en la ordinary logic. O sea, tanto la introducción, digamos, de la disjunción no vale, como no vale el hecho de que esta disjunción represente de la forma clásica, digamos, la disyunción metateorética. Después, las leyes de De Morgan son válidas, pero falla la distributividad y falla la absorción también. Okay, es fácil ver que tenemos. Y aquí notar que estoy utilizando A's y B's porque creo, no recuerdo, pero estoy casi seguro, digamos, que con P's, por ejemplo, aquí con P's y con Q's, puede ser que sería válido en la lógica de Cooper, pero con A's y con B's no, ese es el hecho de fallar la sustitución. Esta lógica también no es congruencial. Esto es algo que los lógicos algebraicos estudian,
O sea, si A y B son interderivables, esto no implica necesariamente que sus negaciones sean interderivables. ¿Ok? Esto no tiene mayor problema, digamos así, desde el punto de vista de la lógica no clásica, pero es algo que tal vez es interesante observar y es algo que en mi experiencia los lógicos que no son, digamos, que no tienen familiaridad con el estudio general de lógicas, a veces dan por asumido que toda lógica debería ser congruencial y no todas lo son, y ni siquiera las que fueron introducidas pensando en aplicaciones de informática, etcétera. O sea, no se trata solo de ejemplos artificiales, las lógicas donde falla esta propiedad. Luego, esta lógica no es solo paraconsistente, o sea, en el sentido de que una contradicción en la forma de tener A y la negación de A no implica o no deriva cualquier fórmula, pero es de hecho contradictoria en el sentido en que Wansink, por ejemplo, utiliza este término. O sea, hay una fórmula que es válida y también su negación es válida, ¿no? Y esencialmente es la fórmula, si lo queréis pensar así, es la constante proposicional que se puede definir del un medio. ¿No? Porque, no lo he dicho, pero al principio de todo, para definir una lógica, aunque sea una lógica composicional o veritativo-funcional, necesito de unas tablas, pero también necesito escoger cuáles son los valores designados, ¿no? Son los valores preservados por las inferencias. Y en la lógica de Cooper son estos dos los valores preservados por las inferencias. A pesar de eso, es una característica también conceptualmente un poco extraña e interesante, porque este valor es interpretado como un gap, ¿no? Que diría que no lo pensaríamos como un valor designado, pero en esta lógica sí que lo es. Ok, vuelvo a esto. Y al final, esto que ya he mencionado más de una vez ahora, esta lógica no es una lógica del sentido tarskiano, o sea, le falla la propiedad de ser cerrada por sustituciones. Que Cooper dice, esto es generally regarded as sacrosanct. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, de una contradicción, si fueran atómicas las fórmulas, pues todo sería derivable, ¿no? Incluso podemos aquí poner un B directamente, esto no es problema. Pero de una contradicción donde las fórmulas no son atómicas, no lo acabamos de ver, no se sigue necesariamente un B. O sea, hay una manera de satisfacer esto, que es precisamente la valoración que manda esto al un medio y esto al un medio también. Y esto no puede ir al un medio porque justamente hemos estipulado que no puede, que solo consideramos aquellas valoraciones y por tanto aquí la regla de explosión se satisface. Bien. Por otro lado, Cooper hace un cierto esfuerzo para conectar su lógica con la clásica, para ver exactamente dónde es diferente y dónde tiene conexiones, digamos, relaciones. Entonces, hay maneras, algunas mencionadas por él y otras no, otras que las observamos nosotros. Esta lógica puede ser vista como una expansión, ¿no? Y cuando digo expansión, quiero decir que tú tomas una lógica y le añades una conectiva nueva. De la lógica positiva clásica, o sea, de la parte de este fragmento de la lógica clásica, conjunción y implicación, con una negación que se comporta de manera no clásica. ¿Okay? O alternativamente, con una expansión de la lógica clásica en este lenguaje, ¿okay? Con una implicación que es no clásica, ¿no? Esta segunda manera tal vez sea la más natural de cierta forma de mirarla, porque hemos dicho que la lógica se comporta de forma extraña justamente con la implicación, y entonces esto podría parecer sorprendente, y creo que esta es la parte que Cooper no
no destaca, pero sin embargo de manera formal se puede ver que eso es verdad. Y bueno, aquí hay algunas sutilezas que si queréis podemos comentar después, pero hago algunas referencias. Que por ejemplo en este lenguaje, ¿no? De la lógica clásica también yo puedo definir, o sea, por un lado, puedo considerar para obtener la lógica OL, digamos, puedo considerar esta parte de la lógica clásica, añadirle una negación no clásica. Entonces, ¿qué pasa con la disyunción, ¿no? Yo he dicho que la disyunción cumple las propiedades de De Morgan, por tanto, la disyunción con A y con B directamente, la disyunción de Cooper se puede definir como de la forma usual de Morgan, ¿no? Utilizando esta función. Bien. Pero por otro lado, dentro del fragmento clásico se puede definir la disyunción clásica, solo que de otra manera, ¿no? Sería, digamos, la clásica sería definible como A implicando B, otra vez implicando B, ¿no? Y eso se puede hacer. Entonces aquí simplemente quiere decir que en la lógica de Cooper tengo una disyunción primitiva, que es aquella mostrada en las tablas, y tengo una otra disyunción que puedo definir de esta manera, que esta cumplirá las leyes clásicas. Entonces puedo recuperar, digamos, la lógica clásica, al menos la parte positiva, porque luego la negación no es clásica y no es definible aquí, dentro de la lógica de Cooper. Análogamente aquí dentro, ¿no? En la lógica clásica puedo definir la implicación clásica, ¿no? Obviamente como y esto lo puedo hacer, pero tendré entonces dos implicaciones, una clásica y la otra no clásica. Bien. Hay un otro hecho que Cooper menciona, que es el teorema 13 en su artículo, y este es una relación ligeramente más sutil, la demostración es menos trivial que esto. O sea, hay una traducción, digamos, tau, de la lógica ordinaria en la lógica clásica sin la implicación que satisface lo siguiente: que toda fórmula es interderivable, y esto quiere decir interderivable en la OL, digamos, con su traducción, y también que de un conjunto gamma se sigue una fórmula A también en la OL, solamente si esto le pasa en la OL a sus traducciones, ¿no? Y entonces pongo el comentario directamente de Cooper sobre este teorema. Él dice, uno no puede cuestionar la logicalidad o la racionalidad de OL si no estamos preparados para cuestionar también la de la lógica clásica en este lenguaje, ¿no? Que al final es la lógica clásica entera, de cierta manera, porque aquí puedo definir todo. Esto por un lado. Por otro lado, él dice, bueno, el teorema de por sí no demuestra nada sobre si esta puede ser útil o valiosa en sí, pero al menos da cierta garantía de que no es lógicamente absurda. Ese es el término que él utiliza y lo dejo así, no me comprometo a nada más. Bien, entonces esas son observaciones, digamos, que cualquiera que lea el artículo de Cooper puede hacer rápidamente. Entonces, solo en la última diapositiva doy una idea de qué es lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo. Entonces, por un lado, nosotros. Por un lado, se puede estudiar no la lógica ordinaria en sí, que sería esta OL, ¿no? Sino su compañera, que sí es una lógica tarskiana, digamos, que es la lógica definida
por las matrices o por las tablas que he enseñado, sin restringir las valoraciones, ¿ok? Entonces es la que llamamos en el artículo, creo, ya, SOL, que es la Structural Companion de este. Ese se puede estudiar como una lógica cualquiera y se puede determinar su semántica algebraica, por ejemplo, esa es una de las cosas que hemos hecho, etc. Esta lógica es legitimate en el sentido de que es una lógica tarskiana usual y tiene incluso propiedades algebraicas interesantes para los lógicos que estudian esto. Es algebraizable en el sentido de la lógica algebraica abstracta. También es una lógica muy expresiva en el sentido de que es casi funcionalmente completa. Este casi no es un término matemático, se vuelve funcionalmente completa si le añado o las constantes, o cualquiera una de las constantes, o 0 o 1, ¿no? Al añadir esto se vuelve funcionalmente completo. No lo es, pero le falta poco en ese sentido. Además, es equivalente definicionalmente, digamos, a una expansión de otras lógicas no clásicas que se han estudiado y que se han introducido, de hecho, después de la lógica de Cooper, y seguramente los autores no tenían idea de que estaban introduciendo lógicas de alguna forma equivalentes a las de Cooper. Por ejemplo, esta es una lógica paraconsistente que viene de intentar realizar una idea de Jaskowski, por eso se llama con J, introducida por Da Costa y D'Ottaviano, y de la lógica paraconsistente de Nelson. Esta observación se puede utilizar para intentar entender mejor el comportamiento extraño de las conectivas de la lógica de Cooper. Y entonces la idea aquí, antes de terminar, vuelvo un momento a las tablas. La cuestión aquí es que al ver esta lógica como, digamos, equivalente a J3 o a la paraconsistente Nelson, esta conjunción corresponde a la que en muchas lógicas relevantes y subestructurales es indicada con una estrella o con otros símbolos, y es llamada también de fusión o de conjunción fuerte, etc. Entonces la cuestión es que estamos más acostumbrados, los que estudiamos estas familias de lógicas, a que esta otra conjunción tenga propiedades más parecidas con la conjunción de Cooper exactamente. Entonces, por ejemplo, una cosa que le pasa a esta conjunción es que no necesita ser idempotente, ¿no? Por ejemplo. En este caso, esta lo es, pero en general no necesita ser idempotente bueno, y tiene una relación diferente con la implicación, etc. Y esa sería la strong conjunction. Para quien sabe lógica lineal, esta sería la multiplicativa, ¿no? Multiplicativa. Y que, por tanto, corresponde a esta. Y luego la conjunción de la lógica clásica es la aditiva, ¿no? Bien, y entonces la de Cooper, digamos, se puede interpretar como una conjunción fuerte o una fusión o una conjunción multiplicativa en lógicas subestructurales. Y luego la disyunción es definida de la forma de la forma usual utilizando leyes de De Morgan a partir de la fusión. Entonces, esta es una definición que normalmente no se da para que no determina la disyunción en estas lógicas. Por tanto, que sea extraña la disyunción se puede explicar de alguna forma con el hecho de que está definida a través de la ley de De Morgan a partir de algo que normalmente no se utiliza para definir una disyunción. Ok, la implicación ya es, esta creo que se puede entender mejor comparando la lógica de Cooper a otras lógicas llamadas conexivas, ¿no? Hay cierto revival conexivas, de estas lógicas que justamente se hacen remontar a la observación de Aristóteles y de Boethius sobre la interpretación del condicional. Bien, vuelvo.
final. Finalmente, resultados sobre la lógica original de Cooper, que podemos ver tanto como en single como en multiple conclusion. No he hablado nada del enfoque multiple conclusion, pero este está en el artículo, en la primera parte del artículo que Víctor os ha pasado. Se pueden axiomatizar estas lógicas o fragmentos de la lógica de forma single y de forma múltiple, y también utilizando estos, ¿no? Haciendo piggyback sobre la teoría de la lógica estructural, pues obtener resultados sobre la lógica OL misma. Bien, creo que esta era la última cosa que quería decir. Este es work in progress, por tanto, cualquier observación será muy, muy útil. Salgo de la pantalla. Gracias y podemos... Vale, pues muchas gracias, Humberto. Estaba buscando el iconito de aplaudir, pero bueno, no lo encuentro, así que te aplaudo Gracias a vosotros. en persona. Bueno, pues empezamos, si queréis, con el turno de preguntas. ¿Levantáis la mano con la aplicación o me interrumpís y ya está directamente? Yo tengo una, no sé si... Venga, Pablo, pues sí. Vale. Adelante. Sí, sobre todo volviendo a, bueno, a raíz de la parte en la que nos has estado preguntando, ¿qué consideráis que esto, al principio, ¿no? ¿Creéis que es válida formalmente, el lenguaje ordinario tal? Entonces, me ha llamado la atención el hecho de cómo es posible que estemos, bueno, estábamos ahí dándole vueltas, cómo es posible que hagamos como esa doble evaluación, ¿no? Y yo creo que un poco lo que estábamos haciendo es, por un lado, atender a la estructura lingüística, ¿no? De cada una de los ejemplos de las oraciones, y por otro lado también los valores de verdad, ¿no? Que sabemos que tienen. Y, y claro, digo, cuando realmente formalizamos, que estamos atendiendo a la estructura lingüística o a los valores de verdad que constituyen el significado. Y creo que realmente nunca sería uno solo, ¿no? Sino que al final, la mayoría de veces estamos como en una mezcla de ambas en las que a lo mejor primero atendemos a la estructura lingüística y luego, si vemos que no encaja, los valores de verdad nos servirían, o sea, que ya estarían en un nivel de significado, un nivel proposicional, nos irían sirviendo como para ir corrigiendo, ¿no? Si vemos que l- las interpretaciones ya no cuadran con lo que sabemos que deben ser los valores de verdad de esa oración, iríamos corrigiendo la formalización y es lo que nos hace darnos cuenta de que no cuadra una con la otra. Y claro, al formalizar siempre como que haríamos ese juego, ¿no? De primero tirar de la estructura sintáctica y luego ir eh, puliendo, ¿no? De alguna manera la formalización. Y que es lo que nos ha hecho poder darnos cuenta de cuál estaba bien, cuál estaba mal. Y entonces a raíz de esto digo, vale, y si consigues, ¿no? Si de alguna manera determinamos que necesitamos otra lógica, que no sea la lógica clásica, por las carencias que hemos visto que han mostrado que tiene, aplicamos una, construimos una o extendemos hasta llegar a una no clásica que nos permite sí que expresar esto ya de una manera más precisa. Consideraríamos, ¿no? Al menos en este caso de la OL, consideraríamos que esto es como un atajo, como un instrumento para formalizar estas mismas oraciones más intuitivamente, que podamos hacerlo de una forma más directa, que como que este juego del que he dicho antes, de estructura y valores de verdad, se haga más dinámico, o no solo eso, ¿no? Que yo creo que lo tiene seguro, no solo que nos ayude a eso, sino que también hay como algo sustancial que hace que sea irreductible esta lógica a la lógica clásica, ¿no? Que aporta algo mm, que sí, que lo hace totalmente irreductible, o si iría sobre todo al nivel instrumental, ya, porque evidentemente todas las mediaciones eh, entre una lógica y la otra hacen que a lo mejor sean mucho más adecuadas para analizar ciertos casos. No sé si más o menos se me ha entendido la pregunta. No he entendido la parte, o sea, he entendido como comentario, pero que... Vale, vale. Sí, bueno, sí, sobre todo que si consideramos que es simplemente una forma de abreviar algo que ya podríamos expresar en lógica clásica,
pero, Sí. pero de una manera mucho más engorrosa y con un procedimiento mucho más tedioso, porque tendríamos que estar todo el rato como atendiendo a los valores de verdad semánticos y luego ir retocando esa formalización para que al final acabe estando correcta. Si sería, ¿sabes? Si sería ese el principal motivo, o también habría digamos, un factor de que al extender la lógica clásica de este modo ya hay algo irreductible, ¿no? Que lo hace sustancialmente distinto. Mm. Pero yo creo que hay dos cuestiones. O sea, por un lado, cuando propones una lógica en general no clásica, puedes proponerla como la propones para ser utilizada en ciertos contextos. Hay toda la cuestión de si la lógica es empírica o no, que vimos en algunos. Pero la propones como alternativa a la clásica, ¿no? Entonces dices, bueno, en este contexto no vamos a utilizar la clásica, no olvides de la clásica, esa es una herramienta que por alguna razón funciona mejor, ¿no? Y creo que el claim básico de Cooper es simplemente, si como lingüistas nos interesa cómo la gente de hecho escribe sus argumentos o habla sus argumentos y cómo los valoran, lo que les parece correcto o no, mi lógica es mejor que la clásica porque simplemente se ajusta mejor. Entonces te olvidas de la clásica y dije, no estoy diciendo que para las matemáticas tengan que utilizar la ordinary logic, pero que en esos contextos de forma descriptiva, digamos, de cómo la gente de hecho piensa, es mejor así. Luego, por otro lado, puedes hacer todo tipo de conexión formal y esto, digamos, yo creo que pero en parte es un juego matemático, o sea, tú puedes decir, bueno, si la cojo y hago una traducción y en parte, pues al encontrar estas conexiones puedes como empezar a ver patrones de cosas que no habías visto al principio, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la conexión con la lógica clásica, yo diría, a pesar de haberlas enseñado en algún momento, yo diría que son superficiales de alguna forma, en el sentido de que déjame ver dónde está la observación. Ah, los superficiales no, diría que son como casuales, ¿no? Que son coincidencias de alguna forma. Cuando estás jugando con un sistema, aquí, ¿no? Esta parte de aquí. Cuando estás jugando con un sistema formal, además con tres valores, que no es algo extremadamente complejo y tal, pues es, por combinatoria, digamos, te encontrarás que cosas y haces algo que más o menos tenga alguna relación con la manera en que pensamos y formalizamos, ¿no? Pues te encontrarás con similitudes y a veces las puedes precisar de una forma que, como está puesto aquí, digamos. Eso a mí me parece más una coincidencia, digamos, que algo sustancial. Sin embargo, la relación, por ejemplo, con las lógicas no clásicas que luego menciono después, está esto de aquí, y con la lógica conexiva también, que no las he mencionado solo porque no son tan conocidas como y no ayudaría. La relación con estas lógicas de Ottaviano y Nelson, igual las veo un poco más profundas en el sentido de que o sea, Cooper escribía en los años 60, ¿no? Pero ahora han pasado más de medio siglo, ¿no? Y se ha ido desarrollando mucha investigación en lógicas no clásicas. Entonces, muchas alternativas se han explorado y se han encontrado, por ejemplo, la lógica la lógica lineal es justamente una de estas tentativas de hacer un framework, ¿no? Un marco donde las otras lógicas puedan encajar con varias conjunciones diferentes, varias disyunciones y que luego se identifiquen solo en ciertos casos. Entonces, ya he estudiado la situación en contextos más y más generales. Entonces, esto hace que la posibilidad de una conjunción un poco diferente se haya ya explorado y que con intuiciones semánticas detrás, o sea, no es totalmente un juego formal de ese punto de vista. Entonces yo lo vería así, digamos. Ese es mi... Ujú. Vale, vale, sí, sí, no, claro, es verdad que, y sobre todo también, aunque se consista en ese juego formal, el hecho de que te permita no caer o sea, cuando el condicional ya se puede expresar, ¿no? De diferentes formas y ya se hace explícito el error de no tener en cuenta la tesis de Boetius o la de Aristóteles, que han comentado como principales, sí que es verdad que ya, sí que aunque evidentemente
sea, una serie de derivaciones formales sí que es verdad que podría llegar a considerarse sustancial, ¿no? De esa manera, como que ya no tiene, te da otras herramientas. Sí, sí, gracias. Sí, la premisa para mí también es que yo trabajo en lógica formal y entonces, digamos, donde me siento más seguro para dar respuestas son más en esas cuestiones formales matemáticas. Luego lo demás te lo paso como una intuición, pero nunca será el punto principal de mi investigación, digamos. No me siento, no confío mucho o no le pongo tanto peso en la parte filosófica, digamos, puramente del argumento. Pero esas son mis intuiciones al mirar varios sistemas y al reconocer un poco patterns, patrones por ahí, etc. Sí, sí, pues, bueno, me ha gustado mucho tanto la propuesta como el desarrollo que has hecho. Bien, Víctor, no te digo. creo que ya puedes A ver, hablar. sí, no, a ver, primero no encuentro dónde está la mano. No sé si al estarse proyectando ha desaparecido. Y no sé si me pasa a mí solo o a los demás. Por tanto, tomo la palabra directamente para salto. Una pregunta, la primera es medio técnica, porque lo estaba comprobando aquí. Era lo que yo te iba a preguntar, cómo era la relación de consecuencia, pero vamos, luego me lo has aclarado cuando has dicho que tanto uno como un medio eran valores designados, pero no me has dicho cuál es el orden, si entre ellos existe orden o no. Imagino que no, porque si digamos lo ordenas como sería intuitivamente razonable, pasa de todo. O sea, el orden como tal no lo necesitamos para definir la lógica, ¿no? Porque simplemente tú tienes una matriz, ¿no? No interpretas estos como siendo... No, eh, digo de cara a definir la relación de consecuencia. ya, pero el orden, de acuerdo, pero no lo necesitas. ¿En qué sentido? ¿Qué quiere decir con Claro, orden? si tú caracterizas la relación de consecuencia como una relación que preserva, digamos, valores designados, Sí, entendiendo por tal uno y un medio, no tienes problemas. La sí. relación de consecuencia funciona incluso bien para el condicional, pero lo estoy aquí comprobando un poquillo. Ajá. Pero si tú estableces lo que parecería un orden natural, ¿vale? Ah, ok. En el cual el cero sea el mínimo, el uno sea el máximo y tienes el un medio entre medias, ahí pasan cosas muy raras. Sí, y la respuesta, o sea, o algunas divagaciones sobre este tema están en el PDF que Víctor os envió, si quieres. En algún momento lo puedo también buscar yo, creo. Ah, Déjame pues ver, eso no lo vi. me es Ahí me fácil. perdí. Es fácil. Lo de... Vamos a ver si esta versión me sirve. Am, lo estáis viendo también, ¿no? Sí. Pues en algún lugar, creo decir... hmm. Bueno, es igual, pero mm, con comentarlo por encima vale. Que Sí, ahora sí, no. no, es solo porque es más fácil, porque para no... Vale, vale, ya Fíjate en vale, vale, la vale, posición vale. 1, ¿no? Fíjate en la posición 1. Si miras esto como un álgebra, Sí. ¿no? Entonces, con el conectivo, la conectividad de Cooper, Mm, tenemos que esto sí que tiene la característica de ser un semiretículo, pero un medio es el máximo del semiretículo y cero es el mínimo y uno está en el medio. uno está en el medio. Ya. Ah, vale. Por otro lado, si miras esto como con el join, la disyunción, Mm, esto también es un semiretículo, ¿sí? mm, Si ves el ítem 2, sí, si sí, miras sí. con el join solo, esto también es un semiretículo, que le llamo join, pero por decir algo, con uno como máximo y un medio como mínimo, y Ya. cero en medio. O sea, tú tienes dos estructuras de orden, cada una que forma un semiretículo, o sea, las operaciones son idempotentes, etcétera, Ya, pero es que eso no una lo no es entendía. la dual de la otra, digamos. Tiene dos estructuras que no sé. Mm, Y luego la tercera ya no es relevante en este contexto porque esto sí que sería el que tú querías, digamos, con el uno como máximo y el 0 como mínimo, pero esto es un retículo y todo, pero con otras operaciones que tienes que definir de una forma mucho más rebuscada utilizando las conectivas de Cooper. ya. Esto es lo que más me mareó también al principio. No, claro, es que estaba intentando ver cuál es la relación que tienes entre
para letras atómicas, ¿no? Entre P implica Q y la definición clásica, ¿no? Como no P o Q. Y me estaba volviendo loco, porque dependiendo de eso, tenías No, algunas que eran... esto también es fácil. La relación es eh, esta, mira. Bueno, a ver, la relación para, bueno, podemos verlo como un sistema axiomático, ¿no? Si te olvidas de la parte que sí, no sea. Esencialmente, yo diría que lo esencial es esta, ¿no? De aquí, que la negación es Boëthius, ¿no? O sea, la negación de una implicación la interpretas como equivalente y es realmente igual en la matriz mm, al P o al phi implicando la negación de psi. Esa básicamente es mm. la- Vale, y con lo que sería, ¿cuál De sería hecho, y de la hecho, relación? Sí, sí, perdona. Di. solo comentar que de estos axiomas, que son todos Mm, válidos y que axiomatizan la lógica de las tablas, o sea, la parte estructural, este es el único que no es clásicamente válido. O sea, todos los otros también son clásicamente válidos, si vale, los interpretas literalmente. Sí. vale, vale. Bueno, tengo más cosas, pero si acaso para más adelante. Vale. Doy turno. Estás... Mm, Sí, Ángela, adelante, perdona. sí, Vale, gracias. te encuentro la Em, mano. bueno, yo tengo un par de preguntas. Bueno, no, primero agradecerte por la presentación y por el texto. Aprendí mucho, 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 mucho. Entonces, agradecerte por Bien. eso. Tengo un par de preguntas de pronto, no sé si en la línea de Pablo, no sé, no son preguntas tan técnicas, sino más obedeciendo a estas intuiciones y a reflexiones que he tenido mientras te leía y ahora mientras te escuchaba. Ujú. La primera, y bueno, y las voy a hacer las dos porque siento que están relacionadas, entonces de repente se pueden también contestar juntas. La Ok. primera de ellas es la siguiente. Yo tengo la sensación, bueno, tengo la sensación, no, o sea, digamos que la investigación de Cooper empieza siendo una investigación, como tú lo decías, porque es lo que pasa realmente cuando la gente habla, ¿no? O sea, cuando la gente está, o sea, es una intuición en últimas o una pregunta que obedecería a un nivel muy pragmático, ¿no? O sea, qué es lo que de hecho pasa en sus relaciones inferenciales. Y en la búsqueda por esa respuesta, lo que veo que empieza a suceder es que bueno, perdón, y esas preguntas además él las instancia en algunos ejemplos, y esos ejemplos, como tú los ponías allí bien, relacionan, por ejemplo, expresiones deícticas, indexicales, contexto dependientes, relaciones conceptuales, o sea, tienen de entrada como que tengo la sensación de que ponen la pregunta por el contenido y el contexto como es importante, digamos, al menos en este análisis. No obstante, a medida que avanza la investigación y también, por supuesto, la extensión que tú haces, siento que esa pregunta por el contenido y el contexto como que va desapareciendo y lo que va primando es una importancia tal vez más sintáctica. De repente es una lógica, no sé si me permitas decirlo así, pero tengo la sensación de que es más gramática, ¿no? Y tiene esta relación, eso es lo que empieza a cobrar una importancia que es bien grande, tanto así que la respuesta parece resolverse con, tenemos que redefinir los operadores lógicos, ¿no? Y al redefinirlos, de pronto entendemos mejor qué es lo que pasa cuando pensamos y cuando la gente dice X o Y cosa, cuando hace sus relaciones inferenciales. Sin embargo, digamos, me queda siempre como en el aire la pregunta de qué pasa con la relación inferencial en términos del contenido, en términos de esos contextos que parecían ser importantes en el modo, digamos, cuando tú nos ponías las primeras preguntas, cuando yo respondí la primera, yo decía, claro, o sea, digamos, para mí si yo lo entiendo así, pues es válida la inferencia, pero si yo la voy a ya trabajar por lógica proposicional, ya no lo es. Y ahí bueno, mi primera pregunta es eso, ¿no? ¿Qué hacemos con el contenido, con el contexto, con todo esto? Pero entonces voy a la segunda pregunta que siento que también está relacionada y es estos ejemplos y esta idea de Cooper parece sugerir que la lógica clásica, en este caso proposicional, es insuficiente para representar para llegar a mostrar la validez de las inferencias que cotidianamente podemos hacer. En ese orden de ideas, parece que esta lógica fuera una lógica más
¿cómo lo digo? Una lógica más expresiva, que tuviera mayor alcance precisamente para dar cuenta de esas relaciones inferenciales. No obstante, es una lógica proposicional, ¿m? Lo cual ya hace que frente a una lógica de predicados, por ejemplo, tenga menos expresividad, ¿no? Y esté más limitada en ese sentido. Entonces, un poco yo pensaba en lo que decía Pablo ahorita, aunque no sé si Pablo iba por ahí o entendí mal, pero yo pensaba, no sería no solamente deseable, sino necesario hacer una ampliación de esta lógica a otras lógicas que pudieran realmente como dar cuenta de esas relaciones inferenciales, de esto que pasa, digamos, en la inferencia, porque hay una limitación allí, ¿no? Pensaba incluso si nos apegamos mucho a la gramática y si pensamos en esta lógica, que aparte son ejemplos de, pues que él trabaja en inglés, en los 60, digamos, no tendríamos que necesariamente ir a qué es de hecho lo que pasa, por ejemplo, en el lenguaje ahora y ver qué es lo que hace la gente cuando hace sus relaciones inferenciales, y eso no obligaría de pronto a desprendernos un poco de esa necesidad, digamos, gramatical e ir precisamente como a explorarlo, digamos, desde otros lugares, porque siento que al restringirlo de esa manera, pues nos vemos precisamente en la tarea de no responder a la pregunta de qué es lo que pasa cuando la gente está utilizando ese tipo de expresiones, ¿no? Que siento va más allá de cambiar el operador y que tendría que ver con atender a ese contexto o a ese, no sé, o a ese contenido. Por eso decía que estaban como relacionadas. No, no sé si se me entendió. Sí, sí, sí. Vale, pues empiezo por la segunda, que la respuesta es sí. O sea, es fácil. Tendría que decir sí. O sea, en particular la cuestión de la lógica cuantificada que tú ponías, que yo sepa, no sé si lo hace en su tesis. En su artículo Cooper no se ocupa de esto y seguramente es una buena sugerencia, pues mirarlo, ¿no? Incluso es algo que se puede hacer a nivel de, no sé si Víctor se anima a, yo no tengo mucha experiencia con la lógica de cuantificadores, pero con mi investigación, pero si alguien se anima a explorar la cosa, cómo sería la lógica de Cooper cuantificada, podemos mirarlo. Puede ser parte de un output del proyecto, justamente. Entonces, digo, ese problema, digamos que está bien la sugerencia, pero digamos, no afecta al artículo de Cooper porque él habla de la propositional logic, entonces es solo como un case study, digamos, no es limitado. El hecho de que sea más expresiva de la clásica, en cierta forma, de la clásica proposicional, en el caso proposicional, se puede justificar diciendo, utilizando aquello de las traducciones, etc. Yo desconfío mucho de cuando hay de un argumento formal se salta a una conclusión así sustancial, pero bueno, son ahí cada uno con sus intuiciones, digamos. Una cosa que has dicho que creo que es interesante es eso del inglés, ¿no? Y él casi siempre no habla de natural language, sino de English, o sea, de cómo funciona Y creo que supongo que como lingüista él tenía cuidado de decir esto porque realmente intentaba reflejar el uso del if-then y de las otras conectivas en inglés y no en castellano, que supongo que son largamente isomorfos, pero puede haber una parte donde un clásico que he aprendido aquí en España es que seguramente no quiere decir lo que parece querer decir, ¿no? En vez de añadirle seguridad, le quita seguridad a lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, hay todas estas cosas. No sé si para las conectivas, incluso para este mecanismo básico, se podría encontrar algún ejemplo donde dices, en inglés tiene sentido y en castellano no. Ahí para eso, si fuésemos ir en este ámbito, supongo que podrías hacer experimentos y preguntarles a la gente y ver realmente, o sea, supongo que se podría realmente enseñar estos ejemplos de razonamiento a una muestra de personas y ver qué dicen, ¿no? Y cómo están formalizados en España, en español, etc. No en España, sino en español. Y ¿qué más iba? Hay algo que... Ah, sí. Bueno, este es un comentario mío, no es necesariamente sobre tu pregunta, pero creo que un punto muy fuerte que creo como profesores podemos plantearnos, de lógica podemos plantearnos es si, al menos en la UNED es así, ¿no? O sea, al principio del curso, incluso de lógica proposicional, le pasas muchos argumentos en castellano, ¿no? Escritos en castellano y se tradúcelo a la lógica, utilizando la lógica proposicional, ¿no? Y entonces todos los errores, digamos así, de los estudiantes
por un lado son errores y por otro lado son cosas que a lo mejor son justamente el punto de decir, esto no es como la gente piensa y cómo escribe y cómo ni siquiera cómo cómo evalúa sus razonamientos cuando habla en castellano o en inglés, ¿no? Entonces, ahí está este doble punto de vista que creo que es importante, ¿no? Porque lo podemos ver como un error, pero podemos ver como que tienen que aprender, digamos, a utilizar esa herramienta de la lógica clásica, que en la medida en que no es tan natural, necesita ser aprendida y por tanto mm, tienes que desaprender cosas que sabías y aprender nuevas. Y creo que ese es un punto interesante de debate. No sé si lo he expresado bien, pero creo que hay algo ahí. Y luego la cuestión, y por último, tu primera pregunta, la cuestión del contenido del contexto. Pues esta es una impresión que yo tenía, es que esas propuestas, como la de Cooper, a pesar de partir de un análisis más cuidadoso tal vez de los argumentos en lenguaje natural, no dejan de ser en el marco de la lógica formal usual, digamos así. Has cambiado las tablas de conectivas, pero en principio te podrían aparecer ejemplos de razonamientos completamente, de argumentos completamente irrelevantes, falta de relevancia en el sentido técnico, o sea, cuando realmente añades una variable proposicional que no tiene nada que ver, y esto no modifica la validez de algún teorema, incluso en la lógica de Cooper, pero esto sí que cambia todo, lo cambia todo desde el punto de vista de la pragmática o del punto de vista del análisis. Entonces, creo que ese es un límite de todo tipo de estudio de este tipo, ¿no? En el momento en que lo traduces todos a P's y Q's, a pesar de perder la estructuralidad, ¿no? De no estar cerrada por sustituciones, no lo está, pero aún así no sabes de qué estamos hablando, sino el contexto lo pierdes de cualquier manera. Eso supongo que un lingüista que trabaja en otro ámbito, pues igual consideraría totalmente destinado al fracaso cualquier intento de aplicar herramientas formales a un análisis lingüístico por todas las otras razones. Eso está muy lejos de mis competencias, digamos, académicas, pero es algo que claramente también pensaba leyendo. Justamente no sé si en los años 60 aún tenían un poco de utopía de que esto fuese posible y que hoy en día ya no lo es. Tampoco no me afecta mucho mi investigación porque yo justamente miro la parte formal como podría mirarme la lógica de Nelson, las otras que he mencionado, etcétera. Entonces no es tan grave para mí como lo sería tal vez para Cooper si quisiese publicar sus cosas hoy. No sé qué pasaría, no sé cuál es el state of the art de la investigación en lingüística, etcétera. ¿Más cuestiones que tengáis? Sí, María José, adelante. Bueno, primero, muchísimas gracias, Humberto. De verdad, que yo estoy como ya han dicho todos los demás, estoy encantada con la presentación y, en fin, no tengo comentarios, pero tengo también que decir que me alegra mucho ver que todo lo que se me había ocurrido leyendo el texto y escuchándote es lo que han dicho los demás. Lo cual siempre es interesante, ¿no? Porque parece que, digamos, coincidimos en cuáles son los puntos que deberían de ser discutidos. Yo no tengo, digamos, puedo hacerlo como pregunta, pero me ha estallado la cabeza, o sea, bueno, leyendo tu artículo y cuando lo estaba explicando, en el sentido bueno, es decir, de ver efectivamente por qué, digamos, hay tanta disparidad entre nuestras intuiciones como hablantes respecto de lo que es la validez de este tipo de inferencias y, sin embargo, la traducción a la lógica clásica. Y claro, y simplemente la explicación que yo me doy, claro, tú has hablado ahora al final ya, comentando con lo de que decía Ángela, estaba hablando, no sé lo que pensarán los lingüistas, claro, y te digo, yo no soy lingüista, pero también digo, los lingüistas a mí aquí me resultarían casi irrelevantes, porque las relaciones de consecuencias, hasta donde yo sé, no se establecen entre estructuras lingüísticas, sino entre contenidos, aunque luego los lógicos hemos hecho siempre la ficción de que estamos, o sea, porque estamos representando contenido en forma de estructuras lingüísticas de lenguajes artificiales, etcétera. O sea, que aquí quiero decir que estás tocando, lo digo que, Humberto, que a pesar de que tú te centres en las propiedades formales de este tipo de cálculos, estás tocando muchas fibras que tienen también mucho interés para otros temas. Es decir,
que pone de manifiesto tu investigación, cuestiones que deberíamos de pensar en nuestros temas. Y como no me quiero enrollar, quiero decir, digo, es que prácticamente lo que yo iba a decir casi lo ha dicho Ángela, pero yo lo iba a decir de una manera distinta. A mí lo que más me ha sorprendido y es lo que me ha hecho pensar que algo de esto que voy a decir a continuación es lo que está ocurriendo, es esta idea de que las lógicas estas, digamos, no sean lógicas en sentido tasquiano, es decir, que no sean cerradas respecto de la sustitución. Y eso lo que significa es que, claro, la cuestión es, porque las relaciones de consecuencia tienen que ver con las estructuras. Y a veces, si en vez de coger fórmulas atómicas, cogemos fórmulas tanto que no sean atómicas en lógica proposicional, como si pudiéramos estar pensando, por ejemplo, en lógica de primer orden, cuantificada o lo que sea, resulta que esas relaciones dependen de la estructura interna y no solo del valor de verdad. Y por eso no son, digamos, ciertos teoremas cuando utilizamos o digamos, ciertas inferencias válidas cuando utilizamos la fórmula atómica, dejan de ser válidas cuando utilizamos fórmulas que no sean atómicas. Entonces, esto me parece, dejo de enrollarme, que te quiero decir que gracias, porque esto me parece que es un argumento a favor justamente de la idea de que cuando interpretamos o pulsamos nuestras intuiciones lógicas como hablantes de una lengua, como argumentadores, estamos teniendo en cuenta cosas, o sea, mucho más que el mero valor de verdad, que es lo único a lo que al finalmente se reducen las lógicas proposicionales. Que esa es la idea. Entonces, este era simplemente el comentario. Quiero decir que efectivamente tiene más alcance de lo que tú has dicho, o sea, que tiene mucho interés este tipo de cosas que estás haciendo. Y luego hay otra, esto que voy a decir ya a mí es una cosa que a lo mejor no tiene mucho interés, pero a mí, como filósofa del lenguaje, sí que me hace falta saber. ¿Cuál es el valor medio? O sea, ya sé que un medio es el tercer valor, eso ya lo sé. Quiero decir, pero hay una manera de traducir el tercer valor, porque todos sabemos, dependiendo de las lógicas plurivalentes que uno utilice, muchas veces esos terceros valores, o cuartos o quintos, depende de la cantidad de valores que tengamos, son valores que pretenden representar ciertos conceptos que pueden ser semánticos o que pueden ser epistémicos. No sé si me estoy explicando. Quiero decir, ¿hay una traducción en palabras a cómo se le llama el valor intermedio? Es una pura curiosidad. Y la otra curiosidad es, ¿este Cooper es el de la teoría de los cuantificadores generalizados? Ah, Vamos, la segunda es fácil, no lo sé, o sea, lo dudo porque Cooper hay mucho y este es como muy oscuro entre los Cooper, digamos. no, pero es por la lingüística, pues ya está, no, simplemente ya está, cierro con esto, lo que te quería decir es muchísimas gracias, o sea, que de verdad que me ha explotado la cabeza en ese sentido que te decía, que de pronto digo, ¿cómo es posible esto, no? Y me da para pensar en otras cosas. Pero en fin, contéstame, si quieres, o no me Ah. contestes, quiero decir, pero... Sí, no, del Cooper de los cuantificadores, igual Víctor puede que lo sepa por sus investigaciones de tipos, pero yo diría que no, mi conjetura Dirías es que que no. no lo he mirado, no lo he mirado. Porque él no ha publicado en lógica, sino esto y poco más, o sea, es realmente... Y luego se ha pasado a este libro que yo citaba, que es un libro que creo que en algún lugar se debe poder encontrar, y habla de lingüística y autómatos y ya se va por otros caminos. También es un libro muy ambicioso que creo que no ha sido bien recibido, pero... y luego la otra pregunta, observación, yo diría del valor de verdad, o sea, yo lo interpretaría como un gap, justamente. Y eso él lo dice, o sea, como digamos, hay toda una familia de lógicas, ¿no? Lo que ponía en algún lugar por aquí, a ver si puedo, del gap y del glad, pero bueno, lo vuelvo solo a escribir aquí. O sea, hay las lógicas del glad, ¿no? Que sería tener un valor de verdad, que a veces es escrito así, pero digamos que podríamos pensar como siendo el conjunto de 0 y 1, ¿no? Cuando algo es
¿Quieres decir algo antes de...? Estás sin voz, sin micrófono. Sí, que lo que te quiero decir, que eso ya, que eso lo entiendo, que y conozco ese tipo de lógicas, las del GLAD y las del GAP. No es eso, no eso, sí es eso, pero era más allá. Es la idea esta de que muchas veces una cosa es que digamos que hay un gap, es decir, no es ni verdadero ni falso, no es ninguno de los dos valores clásicos, pero se suele, cuando hacemos filosofía de la lógica o eso, digamos, no, intentamos entender por qué las tablas de verdad que proponemos funcionan de esta manera y no de otra, porque dependiendo del tipo de lógica trivalente o plurivalente o lo que sea, no todas las lógicas trivalentes son equivalentes, o sea, tienen las mismas tablas de verdad, etcétera. Nos vamos guiando por intuiciones que tienen que ver con la interpretación de fuera del sistema de ese tercer valor. Por ejemplo, ese tercer valor puede ser inconsistente y esa inconsistencia puede ser infecciosa o Sí, sí. ese tercer valor puede ser simplemente desconocido o sea, que es una concepción epistémica. Simplemente era esto, era esta cosa porque para mí, que me dedico, claro, como tú sabes, a la filosofía de la lógica, eso, me da mucha, intuitivamente me facilita mucho entender las tablas si sé qué es lo que hay por debajo del tercer valor. No sé si esto siquiera tiene sentido. Ajá. Estoy buscando las... pues tengo que improvisar mirando las tablas. Creo que en algún momento ya me lo he preguntado y mira, aquí está. Pues yo diría que la intuición básica es esta del... O sea, creo que algo básico aquí que está pasando es que es importante pensar, como él lo pensaba, digamos, que el un medio solo puede aparecer como resultado de una implicación, digamos. Esa es la primera cuestión. O sea, si las valoraciones son en ceros y unos solo para las atómicas, entonces no aparecerá nunca que no sea ya como una fórmula no atómica, digamos. O sea, no puede ser atómica, sino que tiene que ser una implicación. Entonces es un valor que de alguna forma se aplica solo a implicaciones y, y esencialmente el sentido estándar, vamos a decir, es cuando la implicación es falsa, es negada, o el sentido, disculpa, cuando la premisa, el antecedente de la implicación es falso, entonces le doy un medio. O sea, eso es como una promesa que no ha llegado a cumplirse porque las condiciones nunca se han verificado, ¿no? Esto yo lo leo un poco así. Es como un compromiso que nunca tienes que nunca estás en la situación de tener que, de hecho, mantener porque no se ha verificado. Entonces, como decir, si llueve, cojo el paraguas, pero no llovió, entonces nada, es como si no hubiese dicho nada. Yo diría que esta es un gap, pero interpretado en ese sentido. Y luego no tiene un comportamiento así infeccioso. El hecho de que sea designado, creo que es más difícil realmente de una forma intuitiva no lo entiendo. O sea, lo entiendo que luego determine una lógica que funcione bien y que tenga los teoremas que él quiere tener. Pero esto lo veo más difícil de justificar, digamos, lo veo más como un un truco formal que luego te hace funcionar toda la maquinaria. Pero hasta la interpretación, digamos, del un medio esas son mis reflexiones, yo diría. Bueno, hay una cosa que se podemos observar, si quieren, que eso también es formal. O sea, que si miras luego la tabla de la implicación solo, ¿no? Y entonces aquí verás que el un medio y el uno tienen exactamente la misma tabla ¿no? O sea, no cambia nada, ¿no? Y esto hace y esto también, por eso también el fragmento implicativo, digamos, de esta lógica es clásico. O sea, digamos así, si lo miro desde el punto de vista formal, lo que puedo decir es el comportamiento no clásico o donde hay una divergencia con la lógica clásica viene de la interacción de la implicación con la negación. Si me limitase al lenguaje, simplemente como estaba anotado antes, aquí, ¿no? Al cual puedo añadir una disyunción clásica definida de la otra forma, pues tendría básicamente algo totalmente clásico. No hay nada, no puedo diferenciar. En el momento que entra, que considero la negación, entonces puedo hablar de cuando una premisa es falsa y entonces ahí aparece el comportamiento, digamos, no clásico.
No sé Y- si cuánto esto... Enrique. Sí, a ver, continuando por donde iba María José, yo creo que es un valor epistémico y que tiene una cierta gracia en su motivación, porque la pregunta que te hacía antes es que curiosamente estas tablas hacen que si P entonces Q no sea equivalente a no es el caso que P o Q, que sería, que es de hecho, como definimos la cláusula semántica estándar, ¿no? Del condicional material en lógica clásica. Lo cual, así a primera vista parece un disparate, pero no lo es tanto, porque es verdad que todos nuestros alumnos objetan el problema de la tabla del condicional material, pero nunca ponen demasiados peros o demasiados problemas con la de la disyunción, salvo si es incluyente o no lo es. No es una intuición fea para nada. Es muy problemática y lo que dices tú, el truco de que un medio sea designado es que si no, esa diferencia que existe entre el condicional material y la disyunción haría que o bien validara si P entonces Q, por tanto, no P o Q, no validando la contrapuesta, ¿vale? Cuando tomas no P o Q como premisa y P implica Q como conclusión, o viceversa. Una de las dos va a diferir, ¿vale? Si consideras que un medio no es designado, o si introduces un orden, como yo te decía antes. Luego, me ha resultado muy llamativo mm, lo que le has dicho a Víctor, ¿no? Y si lo intentamos en lógica de primer orden, claro, caramba, en lógica de primer orden la definición de átomo no es tan clara, porque te Mm, tendrías que quedar con un fragmento de fórmulas atómicas en las que no considerases, por ejemplo, como términos, o sea, distinguieras mucho entre los términos que estás considerando y son constantes o variables. Por ejemplo, tu modelo de fórmula atómica en lógica de primer orden sería simplemente la aplicación de una relación enearia sobre constantes, no sobre términos, sino sobre constantes, estrictamente, porque si no, no ujú. puedes valorar, lo cual es gracioso. Y la otra cuestión es de tipo histórico. Este hombre está trabajando, según yo he entendido bien, en los años 70 y es lingüista. Claro, es una época en la que están activos Montague, Lambeck, es decir, toda una tradición muy abstracta en lo que es la gramática y que en los años 80 da lugar, por ejemplo, a la Natural Logic, que es de lo que yo os iba a hablar. Por eso lo tengo, digamos, tan fresco. Que es una iniciativa que, curiosamente, lo que toma como punto de partida es el razonamiento ordinario, pero sobre una infraestructura básica que es primer orden, donde, digamos, el tratamiento es sobre los cuantones, ¿no? Donde las conectivas tienen un papel muy subordinado. O sea, no, es difícil, de hecho, incluso tratarlas. O sea, estoy pensando en algunos desarrollos que tienen que ver con monotonicidad, antimonotonicidad, bueno, ya hablaremos de eso, pero que están basados básicamente en la estructura de primer orden. Y me sorprende ver cómo reproducimos esa distinción, esa frontera entre primer orden y nivel sentencial una y otra vez, ¿no? Eso me ha resultado llamativo incluso en investigaciones de este tipo, que procediendo de un lingüista se arrima a lo que los lógicos estaban haciendo, mientras que los lógicos se están arrimando a lo que los lingüistas estaban haciendo. O sea, los Ujú. holandeses, por ejemplo, ¿no? En la escuela de Van Benten y otros. Y bueno, eso era todo, es una consideración nada más y ya me callo. Gracias. Bueno, yo quería preguntar también otra cosa, un poco Bueno, primero un comentario que me pasó como a María José la primera vez que escuché a Humberto, que estaba pensando, ¿y cómo se interpreta este un medio, tal? Y yo dije, bueno, voy a pensar que es como indeterminado, así un poco a lo Clini. Pero luego intentas ver las tablas y no te sirve para nada, que la conjunción y la disyunción, pensarlo como indeterminado para poder deducir cómo se comportan. O sea que es verdad que aquí la intuición, pues tampoco. Bueno, como decía Humberto, hay que entender el valor un poco de una manera un poco así enrevesada y muy dependiente del condicional. Em, pero la pregunta era más bien, o sea, quiero decir, aparte de luego la generalización que se hace, que hacéis vosotros y que da resultados fructíferos y tal, la lógica en sí, con la restricción de Cooper y esto que has presentado, al final es poco interesante, ¿no? Difícil, o digamos que tiene muy pocas propiedades que digan que es realmente una lógica, o digo, de cara a poder, a poder hacerlo para primer orden, igual también habría que modificar un poco para que no te saliera una lógica eso, pues que es no solo para consistente, sino contradictoria, que además tiene reglas muy básicas que no funcionan. Digo, para ahora de saber poder probar resultados interesantes, ¿no?
No sé qué opinas o qué intuición tienes, o si realmente sí que es aún así estudiable la lógica sin más modificaciones y crees que podríamos hacer algo interesante. Pues yo creo que si miraras la lógica definida por las tablas, o sea, sin pensar en la parte, en esa restricción que te hace que no sea estructural, ahí no veo problemas. O sea, ahí me parece que tú puedes olvidar de todo lo que dice Cooper y simplemente es una de las lógicas no clásicas y se podría extender a primer orden como se ha hecho creo que se han hecho trabajos con Nelson y de hecho más o menos sería interdefinible con algo de Nelson. Incluso es algo que se puede intentar comprobar. Ahí no veo ningún problema. Luego, si quieres realmente seguir la intuición de Cooper y decir paratómicas, pues tienes el problema que mencionaba Enrique, o sea, cómo defines atómico en ese contexto. De ahí no sé nada, de esto no tengo ningún tipo de intuición de cuán difícil. La base proposicional no es especialmente extraña, o sea, para un lógico no clásico, pues no tiene mayor problema, yo diría. Ok. Bueno, le podemos dar una vuelta, a ver. Porque claro, es muy, o sea, lo que digo es que no es más extraña que otras Ya, que sí. vamos Sí. a estudiar. Propuesta que estas otras también sean esta. Pero sé que, o sea, estudios de lógica de primer orden, cuando son finito valoradas, no presentan grandes problemas porque la interpretación puedes interpretar los cuantificadores como conjunciones Mm. infinitarias o cosas de este tipo y no suele ser un gran problema. Sé que las lógicas borrosas a veces tienen problemas con el hecho de que al tener infinitos valores puedes no tener pues ínfimos arbitrarios y supremos arbitrarios en las álgebras, entonces no puedes interpretar así los cuantificadores así de forma inmediata o tienes que hacer algún truco formal. Pero en este caso no le veo problemas. De acuerdo. ¿Alguien más tiene alguna cuestión? A ver, que compruebe. No, parece que no hay más cuestiones. No, yo no veo a nadie más tampoco. Bueno, si tenéis comentarios, pues os agradecería que los mandéis por email o ya al mirar el artículo, porque como os comentaba, me van muy bien para la revisión del artículo, además de lo que si queréis os comento, los referees nos dijeron básicamente, uno de ellos creo la cosa más interesante que nos dijo es intentar justificar más esta lógica con otros ejemplos o poner un ejemplo en el artículo donde que lo habíamos evitado por cuestiones de espacio y también porque está bastante extensamente estudiado en Cooper. El artículo de Cooper, por cierto, es interesante y creo que es más interesante para lógicos filósofos que para lógicos matemáticos estrictamente, porque hay mucha parte de argumentación. Él considera muchos más argumentos de los que yo he puesto en las slide y la misma historia de Aristóteles aparece con más detalle, entonces os lo recomiendo, digamos, también. De acuerdo. Bueno, pues seguimos hablando. Queda abierto entonces ese canal para Humberto, para quien quiera animarse a mandarle alguna sugerencia de colaboración, alguna idea que le ronde. Como decía Ortega, siempre se me ocurren las mejores ideas en la escalera, ¿no? Pues si en ese momento se os ocurre algo, pues lo podéis contactar. Que no es la Ahora, cárcel como en ¿el italiano. qué? Que no es la cárcel como en italiano, la galera, ¿no? No, no, no. La escalera, la escalera. A la escalera, ok, La ok. escalera, sí, sí. Cuando hiciste galera pensé en las Galley Proofs, ¿eh? Y pensé que se le ocurrían Ah, cuando realmente estaba a punto de ser publicado, ¿no? Esas son las Y bueno, pues galeras. también tendría un poco de también. sentido ahí la frase. Vale, Ya. pues interrumpo la grabación aquí. De